Hola a todos, bienvenidos una vez más a Filoparresía, un canal donde aprendemos filosofía de manera fácil y sencilla sin que por ello deje de ser profunda. Hoy quiero invitarte a dos de los grandes temas de la filosofía de Platón, como son la ética y la política. Vamos a ver también el mito de Giges que se narra en la República de Platón, concretamente en el libro 2, y vamos a estar investigando la religión que se esconde en las obras del filósofo griego. Concretamente nos vamos a centrar en la inmortalidad del alma y en la teoría de la reminiscencia, así que si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. En el libro 2 de la República de Platón se cuenta un mito que ha tenido una importancia fundamental en la historia de la filosofía y que ha inspirado una de nuestras sagas más famosas, como es la del Señor de los Anillos. Este mito es conocido en la obra de Platón como el mito de Giges. Según cuenta la historia, Giges era un pastor de humilde condición que vivía en la ciudad de Lidia. No había hecho nada malo nunca en su vida y al parecer era un hombre modesto que vivía en paz y en armonía con sus conciudadanos y vecinos. Un día paseando por el campo le sorprendió un terremoto y una tormenta tan fuertes que tuvo que refugiarse. Cuando el temporal volvió a la normalidad, decidió salir de su refugio y se dio cuenta de que en el suelo se había abierto un agujero enorme que escondía unas escaleras misteriosas que parecían llevar a alguna parte. Movido por la curiosidad, decidió bajar por ellas y se dio cuenta, atisbó con sus propios ojos un caballo de bronce que tenía una puertecita y dentro del caballo había un esqueleto que tenía un anillo de oro en el dedo. Le quitó el anillo al esqueleto y se marchó a su casa y lo escondió muy bien. Con el tiempo se lo ponía y se lo quitaba en secreto, hasta que un día descubrió que el anillo tenía un poder, el poder de hacerle invisible ante los ojos de los demás. Pues con este poder sedujo a la reina y mató al rey. Con esta historia, que no la cuenta Sócrates, sino uno de sus discípulos que debatía con él, concretamente Glaucón, que fue el hermano mayor de Platón, se trata de argumentar que cuando nadie nos ve, cuando nos volvemos invisibles ante los ojos de los demás, todos tratamos de sacar provecho de las circunstancias y no respetamos las leyes. Sin embargo, Sócrates le dio una respuesta brutal a su discípulo. Le dijo que Giges no era el hombre justo, porque el justo, el bueno, es el que actúa correctamente cuando todo el mundo le está mirando, pero también cuando nadie le ve. En la esfera pública, pero también en el ámbito privado. Pues bien, ahora vamos a introducirnos en la ética y en la política. La primera clave se refiere al intelectualismo moral, y significa que solo quien conoce qué es el bien puede llamarse bueno. Alguien que no conoce el bien solo puede actuar con ignorancia, a tientas y a golpes. Platón nos dice un ejemplo, y es que solo quien conoce el arte de la medicina puede llamarse médico. Solo quien conoce el arte de construir casas puede llamarse arquitecto. Y solo quien conoce el arte de surcar los mares y de navegar puede llamarse capitán. Como vemos en todos estos casos, en el arquitecto, el médico, el capitán, hay una relación entre conocer y ser. Del mismo modo, solo quien conoce lo bueno, solo quien sabe qué es el bien, puede llamarse como un hombre bueno. Y no solo esto, sino que quien conoce el bien jamás podrá hacer el mal, porque tiene un especial respeto por sí mismo. Pero si alguien no tuviese respeto por sí mismo, aún sabiendo lo que es el bien, Platón nos dice que volverá a reencarnarse en otra vida y volverá a pasar por sucesivas transmigraciones desde los animales hasta convertirse otra vez en un hombre, y que las leyes de este mundo, las leyes que rigen el universo, no lo considerarán inocente hasta que no pague con el sufrimiento todos los males que ha hecho. Por eso la ética de Platón también es una religión, porque nos habla sobre la inmortalidad del alma y sobre la mortalidad del cuerpo. Justo antes de morir, tomando la cicuta, Sócrates tuvo una conversación muy interesante con sus amigos en la que les dijo que no hay que temer a la muerte, sino por el contrario, desearla. No es que él apoyara el suicidio, pero nos dice que la filosofía es el arte de aprender a morir renunciando a los deseos y caprichos del momento, respetando las leyes y haciendo el bien a nuestra familia, amigos y vecinos. En otras palabras, el alma está aprisionada en el cuerpo,
pero no es lícito que se escape de él mediante el suicidio, sino que cumpla con su deber para ganarse el derecho de la liberación que solo los dioses pueden otorgar. Es por eso que Platón incide mucho que en la vida uno no debe dedicarse exclusivamente al cuidado del cuerpo, sino al cultivo del alma. Esto no significa que el cuerpo sea totalmente malo, pero la verdadera sabiduría no proviene de los sentidos, sino de la meditación y de la reflexión. Tampoco significa que el cuerpo sea totalmente bueno. De hecho, Platón nos dice que estar en el cuerpo significa que el alma está infectada de sus males y que tiene que purificarse practicando la justicia. Los argumentos que utiliza Sócrates para demostrar la inmortalidad del alma son dos. Primero, que todas las cosas se derivan de sus contrarios. Así, por ejemplo, la vida y la muerte se crean mutuamente porque son opuestas. Y el segundo argumento ha tenido una importancia fundamental en la filosofía de Platón, y se refiere al concepto de reminiscencia o recuerdo. Es ahí donde quiero detenerme. Lo que nos dice Sócrates es que antes de encarnarse, el alma vivía en el mundo inteligible, contemplando directamente las ideas y deleitándose en ellas. Pero debido a una caída, de la cual no nos habla mucho, el alma apartó su mirada de las ideas y comenzó a caer hacia la región sensible, hacia el mundo corporal, hacia el mundo de lo espeso, y es ahí donde quedó atrapada en un cuerpo. El contacto del alma con el cuerpo produjo el olvido, pero olvidar no es lo mismo que no saber. Por ejemplo, en este momento yo me podría olvidar de tu nombre, pero al volverte a preguntar, cuando tú me respondas, entonces yo diré, vale, ya lo recuerdo. La conclusión que se extrae de esto es que nuestro aprendizaje no es desde cero. Nuestra alma no es una tabula rasa, es decir, no es una tabla en blanco, sino que consiste más bien en quitarle el polvo a la memoria. Así que, ¿quién nos puede ayudar a recordar? El filósofo. Recordemos que el filósofo, en la República de Platón, es aquel que ha contemplado, mediante la reflexión y la meditación, el mundo inteligible. Así que su tarea ética es de educador y también de gobernador. Él tiene que elevar la conciencia de la sociedad. Tiene que dirigir la sociedad y hacer que este mundo se parezca más cada vez al mundo inteligible que él ha contemplado. Nos dice que, al igual que su madre era partera, es decir, era una mujer que ayudaba a otras mujeres a dar a luz a los niños, él también era partera, pero no de criaturas, sino más bien de la sabiduría. Él utiliza el concepto de anámnesis, que podría traducirse como dar a luz a la verdad. El método socrático para ayudar a los discípulos a dar a luz a la verdad, que ya estaba oculta en su interior, era la dialéctica, que consiste en hacer preguntas y respuestas, en conversar, hasta que la verdad que está oculta en nuestro interior se exprese por sí misma. Esto es muy interesante porque Sócrates no trataba de darnos una teoría que teníamos que aprender de memoria. Su fin no era que tuviésemos más información ni que nos convirtiésemos en unos eruditos, sino que más bien él partía de la situación de que no sabía nada. Él partía de una relación simétrica con el discípulo, es decir, se igualaba a él, no se consideraba superior, y juntos el maestro y el discípulo iban escalando las preguntas por medio de las respuestas y las respuestas por medio de las preguntas, hasta que la reflexión por sí misma daba a luz la verdad ante los ojos de ambos. Bien, pues hemos hablado sobre el mito de Giges, sobre la ética de Platón y de cómo ésta se enlaza con una religión que no es la religión cristiana, pero que ha tenido una influencia enorme en los padres de la Iglesia. Ya solo nos queda hablar sobre la política, que es el clímax del pensamiento de Platón. La obra donde mejor se expone y se desarrolla es La República, que es un diálogo que nos habla acerca de la justicia. Y lo que nos dice Platón allí es que el fin de la ciudad es la felicidad. La felicidad en griego es eudaimonía. Y claro, para alcanzar la felicidad, la justicia es clave, porque cuando ésta se lleva a cabo, trae una especie de armonía entre las distintas clases sociales. Sí, clases sociales, porque lo que nos va a decir Platón es que la sociedad ideal estará formada por 3 castas. La primera casta será la de los artesanos y campesinos, por otro lado estarán los guerreros y finalmente estarán los filósofos. La clave para hacer esta criba será que desde pequeños los niños serán apartados de sus padres, es decir, no se criarán con una familia tal y como hoy nos criamos, sino que se criarán todos los niños juntos,
y habrán unos educadores que se encargarán de cuidarlos, pero también serán ojeadores, es decir, así como en el fútbol, pues se encargarán de detectar los caracteres, personalidades y capacidades naturales de cada niño y los destinarán en función de ellas a la clase social correspondiente. La explicación racional para este proceso de criba se fundamenta en el hecho de que todo ser humano tiene un alma y que esa alma está formada por tres partes. La parte racional, que se enfoca en la reflexión, la parte irascible, que se dirige hacia las pasiones, y la parte concupiscible, que busca la satisfacción de los deseos carnales. Entonces, la tarea del educador será detectar qué parte del alma predomina más en cada individuo y en función de ello destinarlo a su estamento correspondiente. Los filósofos serán aquellos en los que predomina más la parte racional, que están enfocados en la reflexión, en las ideas. Por otro lado estarán los guerreros, que serán aquellos en los que predomina la parte irascible, que son pasionales, que son naturalmente dedicados a la guerra, a la lucha. Y por otro lado estarán aquellos en los que predomina la parte concupiscible, que buscan vivir una vida tranquila y satisfacer sus deseos primarios. Y serán los productores, artesanos y campesinos. Este sistema de castas no es igualitario en el sentido democrático, pero de alguna manera sí que es justo porque le da a cada uno lo suyo, le da a cada uno aquello en lo que más encaja, en lo que más armoniza con su naturaleza. Se puede entender mejor, Platón nos pone un ejemplo donde la ciudad puede ser comparada a un cuerpo, en el que aunque hay distintas partes, no por ello la mano es superior al pie, ni tampoco el ojo a la boca. Todos los órganos y partes de nuestro cuerpo son necesarios para vivir una vida plena. De la misma manera, en la ciudad platónica, todos los individuos, aunque son diferentes en su personalidad, en su carácter, en su labor, todos pueden contribuir, todos son necesarios porque pueden ofrecer algo que otro no puede y que se necesita para la vida en conjunto. Independientemente de la casta de la que se forme parte, lo que sí que nos dice Platón es que todos se ejercitarán en la virtud, en la arete. Y así, por ejemplo, los filósofos tendrán que ejercitarse en la prudencia, en sus decisiones y en su vida diaria. Los guerreros tendrán que ejercitar el autocontrol y no dejarse llevar por su ira, por sus pasiones. Y los agricultores y artesanos tendrán que ejercitarse en la templanza, no dejarse llevar por sus impulsos y por sus deseos carnales. Independientemente de la casta de la que se forme parte, también ninguno se rebelará contra otro. Todos entenderán cuál es su lugar y se adaptarán al orden establecido. Pero si alguien osase desafiar el Estado, entonces dice Platón que se debería condenar a muerte. Fijaos, al igual que habrán tres partes del alma y tres castas o estamentos sociales que se corresponderán con la parte predominante del alma de cada uno, también habrán tres gobiernos justos y tres injustos. Los tres gobiernos justos serán los siguientes: la monarquía, en la que gobernará una sola persona; la aristocracia, en la que gobernarán los mejores según los honores y méritos que hayan recibido a lo largo de su vida, y por eso hay que entender que quien gobierne deberá ser una persona entrada en años, es decir, no súper anciana, pero que sí que sea bastante avanzada de edad, para que pueda demostrar que a lo largo de su vida ha demostrado ser una persona honesta y prudente y sabia. Solo esa persona está capacitada para el gobierno. Y por último tenemos el tercer tipo de gobierno, que es la república, en la que gobernarán la mayoría sin perjudicar a la minoría. Son tres tipos de gobiernos totalmente distintos, sin embargo hay algo que comparten en común y es que todos buscarán la justicia y el bien en su conjunto. Así que si lo que compartirán estos tres gobiernos justos será la búsqueda de la justicia y del bien en su conjunto, lo que compartirán los tres gobiernos injustos será la búsqueda del propio bien particular, incluso aunque eso signifique perjudicar a los demás. Así, por ejemplo, a la monarquía se le opondrá la tiranía, que será cuando una sola persona, la que gobierne, busque su propio bien particular, sin que le importen los demás. A la aristocracia se le opondrá la oligarquía,
que será el gobierno de los ricos en beneficio propio, para extraer y multiplicar más sus propias riquezas. Y en tercer lugar, a la república se le opondrá la democracia, que será el gobierno de la mayoría en contra de la minoría, esto es, de los ricos. Por lo tanto, fijaos, es súper interesante que lo que nosotros tenemos hoy en día es una democracia, pero Platón no está de acuerdo en que la democracia sea un gobierno justo, porque precisamente la democracia fue la que condenó a Sócrates a muerte. Es decir, que la mayoría apoye una opinión no significa que ellos tengan la razón. Así, si tú estás enfermo, igual que vas al médico, que es alguien que tiene conocimiento y él te orienta sobre cómo buscar una medicina y también sanarte, del mismo modo, si lo que estás buscando es un gobierno justo, un gobierno bueno y que funcione, vas a tener que ir no a la mayoría, que se basa solo en la mera opinión, sino que vas a buscar a alguien que tiene conocimiento, que sabe dirigir el Estado, que es justo en su propia vida y que está cualificado para desempeñar esa labor. Y ese es el filósofo. Así es, el filósofo rey será el encargado de plasmar ese mundo inteligible en este mundo sensible. Tratará de convertir esta tierra, este mundo sensible, en un cielo, en un mundo inteligible. Sin embargo, hay un riesgo que detecta Fichte más adelante en el idealismo alemán, y es que el filósofo rey, al tener el máximo poder, puede corromperse. El poder es una espada de doble filo que puede ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos, pero que también puede sacar lo peor. Por eso dice Fichte que debería existir un eforato, es decir, un consejo que vigile las acciones del filósofo rey. Ese eforato tendría el poder de destituirlo, de quitarlo del poder cuando ellos lo consideren oportuno. Aquí surge una paradoja que no se puede deshacer, una contradicción, una tensión necesaria. Y es que el eforato también puede corromperse y destituir al hombre justo, como pasó en el caso de Sócrates. Así que tenemos que convivir en esa contradicción. Debe haber un eforato que vigila al filósofo rey porque se puede corromper, pero también debe haber un filósofo rey que de vez en cuando pueda quitar a alguien del eforato porque se corrompe. Esa es la contradicción en la que vive la filosofía hoy en día, se alimenta de la dialéctica y es ahí donde se encuentra la verdad. Una verdad viva, no estática, y es ahí donde me gustaría centrarme en los próximos vídeos. Espero que te haya gustado ese vídeo. Si es así, puedes suscribirte para que YouTube entienda que este vídeo es importante, para que pueda llegar a más personas. Dale un like para que podamos seguir motivándonos y hacer más vídeos. Y por supuesto también puedes compartirlo con aquella persona que le encanta la filosofía, ya sea por mera curiosidad o para su crecimiento personal. Nos vemos pronto con un vídeo de Aristóteles.